Una profesora que nadie quiso llega a la hacienda del viudo más reservado de la región y transforma su vida para siempre. No creerás lo que sucedió después. A veces la vida nos pone piedras en el camino para que tropecemos y descubramos nuevas sendas que nunca imaginaríamos recorrer. Antes de comenzar este viaje emocional, no olvides suscribirte al canal para recibir nuevos videos todos los días. Dinos en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia y aprovecha para dejar tu me gusta, que nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias. El sol intenso del Valle del Guadalquivir castigaba los cafetales que se extendían por cientos de hectáreas cuando Antonio Ferrer pasó los dedos por las teclas empolvadas del piano en el salón de la casa grande. Habían pasado 8 años desde la última vez que una nota musical resonó por aquellos pasillos silenciosos. La hacienda prosperaba bajo su mando implacable. Los negocios de irrigación y exportación de frutas crecían con cada cosecha, pero la casa colonial de 2 pisos permanecía un mausoleo donde solo habitaban fantasmas del pasado. A sus 42 años, Antonio cargaba sobre sus anchos hombros un peso que hacía que los vecinos de Jerez de la Frontera susurraran sobre el hacendado viudo que trabajaba 18 horas al día como si intentara matarse de agotamiento. Sus cabellos oscuros comenzaban a encanecer en las sienes, no por la edad, sino por la tristeza que lo consumía desde aquella terrible madrugada cuando perdió todo lo que amaba en una sola noche, su esposa y el hijo que ella llevaba en su vientre. Las manos callosas por el trabajo arduo eran las mismas que habían sostenido la mano de Carmen hasta su último suspiro, sintiendo el calor desvanecerse mientras la vida de ella escapaba tras un parto que le robó tanto a la madre como al bebé. Esa noche, algo dentro de él murió también. La determinación casi autodestructiva en el trabajo, la incapacidad de conectarse emocionalmente con otros seres humanos y una amabilidad sorprendente con los animales de la hacienda eran las 3 características que definían al hombre en que se había convertido. La única persona que toleraba dentro de la casa grande era doña Benedicta, la cocinera anciana que trabajaba en la propiedad desde antes de que él naciera. Ella veía a su patrón languidecer en vida, respirando pero no viviendo, y rezaba todas las noches para que algún milagro lo trajera de vuelta. Los colonos que trabajaban en los huertos de mango y uva lo respetaban y temían en igual medida. Pagaba a tiempo, era justo en los acuerdos, pero no conversaba más allá de lo necesario para los negocios. Mientras cerraba la tapa del piano con cuidado, Antonio no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa misma mañana, a unas horas de distancia, una camioneta vieja levantaba polvo en la carretera que unía la capital con el interior, trayendo a una mujer de 26 años que cargaba consigo un dolor diferente al suyo, pero igualmente profundo. Elena Suárez sujetaba firmemente el volante de la camioneta prestada del párroco mientras observaba el paisaje seco de la Extremadura española extenderse ante ella. Sus cabellos castaños estaban recogidos en un moño impecable, a pesar del calor que hacía temblar el aire sobre el asfalto. No era hermosa de manera convencional, pero había una dignidad en ella que llamaba la atención. La fuerza silenciosa de quien había aprendido a andar con la cabeza erguida, incluso cuando todo conspiraba para doblegarla. La historia que contaba a los nuevos conocidos era demasiado simple para ser completa. Madre lavandera fallecida recientemente, estudios en un internado de monjas, necesidad de empezar de nuevo lejos de los recuerdos dolorosos. Lo que no contaba era la verdad que llevaba como herida abierta en el pecho. Era hija bastarda de un hacendado rico que la había rechazado cuando ella apareció en su propiedad, adulta, sosteniendo la carta de su madre muerta como prueba de paternidad. Coronel José Mendoza la expulsó sin siquiera ofrecerle un vaso de agua, negándolo todo. Sus hermanastros, que ella nunca había conocido, aparecieron después con un sobre lleno de dinero, ofreciéndole una cantidad suficiente para que se mudara de ciudad y nunca más usara el apellido que no le pertenecía. Elena aceptó el dinero no por estar de acuerdo con la situación, sino por necesidad de sobrevivir.
Eligió aquella pequeña ciudad del interior, porque estaba lo suficientemente lejos para que nadie hiciera demasiadas preguntas, pero lo suficientemente grande para tener una escuela rural que necesitara una maestra. Comenzó a dar clases a 32 niños de familias de colonos, plantando semillas de esperanza en cabezas que el mundo insistía en convencer de que no eran capaces de soñar en grande. Al final del primer mes de trabajo, Elena notó que 5 alumnos faltaban con frecuencia. Al investigar, descubrió que venían de la hacienda más próspera de la región, la propiedad de los Ferrer. La indignación creció dentro de ella como una hoguera. La educación era un derecho, no un favor. Una tarde clara de otoño, tomó prestada la camioneta vieja del padre Manuel y condujo por el camino de tierra hasta la propiedad. Cuando bajó del vehículo frente a la casa grande, alisó su falda nerviosamente y subió los escalones de madera que crujieron bajo sus pies. Una señora robusta con un delantal manchado de harina abrió la puerta. La miró con desconfianza, pero le ofreció esperar en el porche. Elena pasó casi una hora allí, observando el movimiento organizado de la hacienda, escuchando voces distantes de trabajadores, mugidos de ganado que pastaba en los campos cercanos. Entonces, oyó el rugido de un motor. Una camioneta levantaba polvo en el camino interno de la propiedad. El hombre que bajó del vehículo tenía hombros anchos que llenaban su camisa de trabajo, cabellos oscuros con hilos plateados, un rostro marcado por algo más profundo que el sol intenso de la Extremadura. Subió los escalones despacio y se detuvo frente a ella sin decir palabra, estudiándola en silencio. Elena sintió la boca seca, pero se obligó a mantener la calma. Explicó con voz firme que era la nueva maestra de la escuela municipal y que necesitaba hablar sobre los niños que faltaban a clases. Antonio la estudió por unos segundos más, viendo en su postura una defensa que reconocía, la misma que los animales acorralados simulan como coraje. Respondió con voz áspera que los niños eran responsabilidad de los padres colonos, no suya. Elena argumentó que la educación era una obligación legal, que los niños tenían derecho a un futuro mejor que el trabajo manual en los huertos. Antonio esbozó algo parecido a una sonrisa sin humor, preguntándole si ella, tan joven y llena de ideas bonitas, realmente creía que la escuela cambiaría el destino de un hijo de trabajador rural. La respuesta tocó una fibra sensible en ella. Conocía bien ese discurso, el mismo que se usaba para decir que ella, bastarda, no merecía el reconocimiento de su familia biológica. Los ojos de Elena brillaron con ira cuando respondió que quizás el mundo no cambiaría de la noche a la mañana, pero cada niño que aprendía a leer tenía la oportunidad de elegir su propio camino, de soñar más allá de los límites que otros imponían. Antonio parpadeó, genuinamente sorprendido. Hacía tiempo que nadie lo confrontaba de esa manera. Dijo que hablaría con los padres de los niños, pero no garantizaba nada. Elena aceptó aquello como una victoria parcial. Cuando subió a la camioneta, miró hacia atrás una vez. Antonio todavía estaba allí en el porche, observándola con una expresión indefinible. Sus miradas se encontraron por un breve segundo, antes de que ella girara el rostro y acelerara. Su corazón latía más rápido de lo que debería solo por un enfrentamiento verbal, y ella no podía entender por qué. En los días siguientes, los 5 niños regresaron a la escuela regularmente. Antonio había cumplido su palabra. Lo que Elena no sabía era que él no podía sacarla de la cabeza. Durante el trabajo supervisando la cosecha, veía aquellos ojos desafiantes, oía aquella voz firme defendiendo los derechos de los niños. Se irritaba consigo mismo por pensar en ello. Llevaba 8 años sin que ninguna mujer le llamara la atención. Estaba muerto por dentro, o al menos eso creía. Una semana después, durante la feria del sábado en la plaza central de Jerez de la Frontera, sus caminos se cruzaron nuevamente. Elena compraba verduras para la pensión donde vivía cuando sintió que alguien la observaba. Se giró y encontró a Antonio parado a pocos metros, sosteniendo un saco de pienso para los caballos. Por un instante, ambos se quedaron sin saber qué decir. Fue él quien rompió el silencio, preguntándole cómo se estaba adaptando a la ciudad. Elena respondió que bien, que le gustaba enseñar y que los niños eran aplicados.
La conversación fluyó naturalmente, sin la tensión del primer encuentro. Cuando ella mencionó que no sabía montar a caballo y que siempre había tenido curiosidad por aprender, Antonio se ofreció a enseñarle, casi sin pensar en las consecuencias. Así comenzaron las clases de equitación. Todos los jueves por la tarde, después de la escuela, Elena iba a la hacienda. Antonio ensillaba caballos diferentes, le enseñaba a controlar las riendas con firmeza, a no tener miedo de la velocidad. Eran clases prácticas, objetivas, pero había momentos que hacían acelerar el corazón de ambos. La mano de él sujetando la cintura de ella para ajustarla en la silla, el toque quemando a través de la tela de la ropa. Momentos en que cabalgaban lado a lado por los campos y sus ojos se encontraban, y una pequeña sonrisa, casi tímida, aparecía en su rostro. Doña Benedicta observaba todo con satisfacción mal disimulada. El patrón estaba diferente. Todavía cargaba peso en los hombros, pero había una luz en sus ojos que no existía antes. Había empezado a desayunar de verdad, comentaba sobre las clases de equitación, preguntaba qué decía la gente sobre la maestra en la ciudad. En la fiesta de San Juan de la ciudad, con hoguera en la plaza y un acordeonista tocando hasta tarde, Antonio apareció por primera vez en 8 años. Buscó a Elena sin querer admitir que la buscaba. Cuando la vio con el cabello suelto cayendo por sus hombros, una risa suave mientras aplaudía a los alumnos presentando una cuadrilla, algo se le apretó en el pecho de forma dolorosa y placentera al mismo tiempo. Se acercó despacio, inseguro como un adolescente. Cuando la música cambió a un vals, preguntó con voz ronca si bailaría con él. La mano de él envolvió la cintura de ella, la otra sostuvo su pequeña mano callosa por la tiza. Ambos estaban rígidos al principio, pero mientras giraban al son del acordeón, algo cambió entre ellos. Antonio la atrajo ligeramente más cerca. Elena sintió su calor a través de la ropa, olor a jabón y tierra, y algo que era solo suyo. Cuando la música terminó, se separaron despacio, renuentes. Algo se dijo sin palabras allí, a la luz trémula de la hoguera, con toda la ciudad observando y comentando. A partir de esa noche, todos en Jerez de la Frontera sabían que algo estaba floreciendo entre el hacendado viudo y la nueva maestra. Algunos aprobaban, otros criticaban, pero nadie podía negar que había una belleza en aquel amor naciente. La situación comenzó a complicarse cuando Elena se dio cuenta de que no era solo una maestra que enseñaba a niños, estaba convirtiéndose en la mujer que había despertado el corazón dormido de un hombre que todos creían muerto por dentro. Las tardes de jueves en la hacienda se transformaron en algo que ambos esperaban con ansiedad, aunque ninguno de los dos se atrevía a admitirlo abiertamente. Antonio llegaba siempre unos minutos antes que ella, revisando los arneses de los caballos y eligiendo los animales más dóciles. Cuando veía el polvo levantado por la camioneta en la carretera, sentía una agitación en el pecho que no experimentaba desde hacía años. Elena, por su parte, se cambiaba de ropa 3 veces antes de salir de casa, siempre eligiendo vestidos que le permitieran montar con dignidad, pero que también realzaran su delicada figura. Durante una de esas clases, mientras cabalgaban por los campos de mango que se extendían hasta el horizonte, Antonio finalmente habló sobre Carmen. Contó cómo se conocieron en la feria del pueblo vecino, cómo ella era alegre y llena de sueños, cómo había transformado la hacienda en un hogar lleno de música y risas. Elena escuchó en silencio, entendiendo que él necesitaba hablar sobre aquel dolor para poder seguir adelante. Cuando terminó de contar sobre la noche terrible en que lo perdió todo, Elena tiró de las riendas y detuvo el caballo. Bajó de la silla y caminó hasta un árbol frondoso, donde se sentó en la hierba. Antonio la siguió intrigado. Allí, bajo la sombra refrescante, ella contó su propia historia, el rechazo de su padre biológico, la humillación de ser expulsada como una mendiga, la soledad de crecer siendo la hija que nadie quiso. Cuando ella terminó, había lágrimas en los ojos de ambos. Antonio se acercó despacio y por primera vez en 8 años permitió que alguien viera su vulnerabilidad. Sostuvo la mano de ella entre las suyas y susurró que quizás ellos podrían curar las heridas el uno del otro.
Elena sintió el corazón acelerar de forma incontrolable cuando él inclinó su rostro hacia el de ella. El primer beso ocurrió allí, debajo del centenario árbol de mango, con el viento cálido de la Extremadura llevando el perfume de las flores. Fue suave, vacilante, lleno de miedo y esperanza al mismo tiempo. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la cual no habría vuelta atrás. Lo que comenzó como clases de equitación se había transformado en algo mucho más profundo y peligroso. Doña Benedicta notó el cambio inmediatamente. Antonio tarareaba bajito mientras se duchaba. Elegía las mejores ropas para los jueves. Incluso mandó pintar las rejas del porche que estaban desconchadas desde hacía años. La casa grande comenzó a cobrar vida nuevamente. Ventanas abiertas, flores en el jarrón del salón, el piano siendo afinado por un profesional que vino de Sevilla. En la escuela, Elena también estaba diferente. Los niños percibieron que la maestra sonreía más, que tenía paciencia infinita incluso en los días más difíciles, que cantaba mientras escribía en la pizarra. Durante el recreo, cuando las niñas preguntaban si tenía novio, Elena se sonrojaba y cambiaba de tema, pero no conseguía ocultar el brillo nuevo en sus ojos. El problema comenzó cuando los chismes llegaron a oídos de quien no debía oír. Carlos Mendoza, el hermanastro de Elena, vivía en Sevilla y mantenía contactos en varias ciudades del interior a través de los negocios de la familia. Cuando supo por un conocido comerciante que su hermanastra bastarda estaba involucrándose sentimentalmente con un hacendado local, se preocupó. La familia Mendoza tenía una reputación que cuidar. Si Elena se casaba con alguien influyente de la región, eventualmente la verdad sobre su origen saldría a la luz. Eso sería inaceptable. Carlos tomó su coche importado y condujo hasta Jerez de la Frontera un jueves, llegando justo cuando Elena salía de la escuela para ir a la hacienda. El encuentro ocurrió en la plaza central, bajo la mirada curiosa de los vecinos. Carlos bajó del Chevrolet negro y llamó a Elena por su nombre completo. El apellido Mendoza resonó por la plaza como un disparo. Elena palideció y le pidió que hablara bajo, pero Carlos estaba decidido a resolver aquella situación de una vez por todas. Fue directo al grano. Había llegado a conocimiento de la familia que ella estaba involucrada románticamente con un hacendado local. Si el romance prosperaba, la verdad sobre su origen eventualmente saldría a la luz, y eso sería inaceptable para la reputación de la familia Mendoza. Le ofreció una cantidad aún mayor de dinero para que se fuera, para que comenzara de nuevo en otro estado, lejos de allí. Dijo que el hacendado merecía saber la verdad sobre ella, merecía no verse involucrado con una bastarda sin futuro. Las palabras golpearon donde Carlos pretendía. Elena sabía que él tenía razón parcialmente. Antonio merecía saber toda la verdad. Pero si lo supiera, ¿la vería diferente? Peor aún, su presencia ya causaba chismes que podrían manchar la reputación de él en la región. Esa noche, Elena no fue a la hacienda. Se quedó en su habitación de la pensión mirando el sobre lleno de dinero que Carlos había dejado sobre la mesa, pensando en todo lo que estaba en juego. Antonio la esperó hasta el anochecer, preocupado. Al día siguiente, fue a la escuela y la encontró enseñando como si nada hubiera pasado, pero había algo diferente en sus ojos. Durante el recreo, él preguntó por qué ella no había aparecido la víspera. Elena inventó una excusa sobre un dolor de cabeza, pero evitó mirarlo directamente. Antonio sabía que ella estaba mintiendo, pero no insistió. Esa tarde, ella no fue a la hacienda nuevamente, alegando compromisos en la escuela. El comportamiento extraño de Elena duró 3 días. El miércoles Antonio no aguantó más y fue a buscarla a la pensión después de la cena. La encontró sentada en el porche trasero, mirando las estrellas con expresión melancólica. Cuando ella lo vio, intentó forzar una sonrisa, pero no consiguió engañarlo. Antonio se sentó a su lado y le preguntó directamente qué estaba pasando. Elena intentó decir que todo estaba bien, que solo tenía mucho trabajo en la escuela. Él sostuvo su barbilla delicadamente y la obligó a mirarlo a los ojos. Le pidió que confiara en él, que le contara lo que la estaba perturbando. Fue entonces cuando Elena se derrumbó. Contó sobre la visita de Carlos,
sobre el sobre lleno de dinero, sobre la amenaza velada de que su presencia allí podría perjudicar a Antonio socialmente. Dijo que quizás sería mejor que ella se fuera antes de que la situación se complicara aún más, antes de que él se viera envuelto en escándalos por su culpa. Antonio permaneció en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había escuchado. Cuando finalmente habló, su voz estaba más firme de lo que Elena jamás había oído. Dijo que no le importaba el pasado de ella, que lo único que importaba era quién era ella ahora. Una mujer extraordinaria, valiente, que había transformado su vida de formas que ella ni imaginaba. Sostuvo las manos de ella entre las suyas y dijo que no la dejaría irse, que lucharía contra cualquier obstáculo si ella se quedaba a su lado. Le preguntó si ella sentía lo mismo por él, si había alguna posibilidad de construir un futuro juntos. Elena, con lágrimas corriendo por su rostro, susurró que sí, que lo amaba más de lo que había creído posible amar a alguien. La propuesta de matrimonio ocurrió allí mismo, en el sencillo porche de la pensión, bajo la luz de las estrellas de la Extremadura. Antonio no tenía un anillo que ofrecer, pero prometió que le daría todo lo que pudiera para hacerla feliz. Elena aceptó entre risas y lágrimas, sabiendo que estaba eligiendo el amor verdadero a pesar de todos los obstáculos. A la mañana siguiente, Antonio fue a la escuela durante el recreo. Delante de todos los alumnos, colegas maestras y empleados, declaró públicamente que amaba a Elena y que quería casarse con ella. Dijo que no le importaban los chismes ni las opiniones ajenas, que había encontrado a la mujer de su vida y no dejaría que nadie interfiriera en su felicidad. Elena, emocionada y avergonzada al mismo tiempo, dijo que sí, delante de todos. Los niños estallaron en aplausos y gritos de alegría. Las otras maestras se miraron con expresiones mixtas de sorpresa y aprobación. La noticia se extendió por la ciudad como fuego en paja seca. El hacendado viudo más rico de la región había pedido matrimonio a la nueva maestra. Esa tarde, Carlos Mendoza se enteró de la novedad a través del mismo comerciante que le había informado sobre el romance. Furioso, condujo nuevamente hasta Jerez de la Frontera, decidido a impedir aquel matrimonio a toda costa. Pero cuando llegó a la hacienda para confrontar a Antonio, fue recibido por el propio hacendado, quien lo esperaba en el porche de la casa grande. Antonio había descubierto la identidad del visitante a través de Elena y estaba preparado para aquella conversación. Cuando Carlos comenzó a hablar sobre el origen bastardo de su hermana, sobre cómo ella no era adecuada para un hombre de la posición social de Antonio, el hacendado lo interrumpió con voz tranquila, pero peligrosa. Dijo que no veía ninguna vergüenza en la historia de Elena, que si alguien debía avergonzarse, eran quienes rechazaron a una hija inocente por prejuicio y cobardía. Se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos en los de Carlos, y dejó claro que la familia Mendoza dejaría a Elena en paz de allí en adelante, que ella se quedaría en la ciudad y viviría su vida sin ser perturbada. Cuando Carlos intentó argumentar sobre escándalos y reputaciones, Antonio se levantó de la silla y dijo que la única reputación que importaba era la que él había construido con trabajo honesto y carácter, que Elena valía más que todos los Mendoza juntos, y que si ellos aparecían nuevamente para molestarla, tendrían que tratar con él personalmente. Carlos percibió que había subestimado la determinación del hacendado y la profundidad de sus sentimientos por Elena. Viendo que no conseguiría convencer a Antonio de desistir del matrimonio, intentó una última jugada. Le ofreció dinero al propio Antonio, una cantidad sustancial para compensarle por la molestia y para que él encontrara una esposa más adecuada a su posición. La respuesta de Antonio fue tomar a Carlos por el brazo y escoltarlo hasta el coche. Dijo que si él o cualquier otro miembro de la familia Mendoza aparecían nuevamente en sus tierras o cerca de Elena, no respondería por sus propios actos. Carlos partió humillado y furioso, pero sabiendo que había perdido aquella batalla. Esa noche, Antonio buscó a Elena en la pensión y le contó sobre la conversación con Carlos. Ella se preocupó por posibles represalias, pero él la tranquilizó diciendo que se encargaría de todo. Fijaron la boda para el mes siguiente,
Querían oficializar la unión lo antes posible para evitar más interferencias. Las 3 semanas siguientes fueron de preparativos febriles. Doña Benedicta asumió la organización de la fiesta que se celebraría en la propia hacienda después de la ceremonia en la iglesia mayor. Elena eligió un vestido sencillo pero elegante, cosido por la mejor costurera de la ciudad. Antonio reformó completamente la casa grande, habitaciones repintadas, muebles nuevos, jardines cuidados. La ciudad entera se movilizó para la boda. Los alumnos de Elena prepararon una presentación especial. Los colonos de la hacienda organizaron la decoración del patio donde sería la fiesta. Hasta el párroco, padre Manuel, se emocionó al preparar la ceremonia, sabiendo que estaba uniendo a 2 personas que habían encontrado en el dolor compartido la fuerza para amar de nuevo. La víspera de la boda, Elena recibió una carta. Era de su madre adoptiva, la lavandera que la había criado, escrita poco antes de morir. La carta había tardado meses en llegar debido a los lentos correos del interior. En ella, su madre decía que siempre supo que Elena encontraría su lugar en el mundo, que merecía todo el amor y la felicidad posible. Emocionada, Elena mostró la carta a Antonio. Él la abrazó y dijo que su madre adoptiva tenía razón. Elena merecía toda la felicidad del mundo y él haría todo para dársela. Esa noche, ambos durmieron separados por última vez, soñando con el futuro que construirían juntos. La boda se celebró una mañana soleada de septiembre, con la iglesia mayor de Jerez de la Frontera, decorada con flores del campo que los propios alumnos de Elena habían recogido. Cuando ella bajó del coche del padre Manuel del brazo del párroco, quien hacía las veces de padre, el murmullo admirativo de la congregación resonó por las antiguas paredes. El vestido sencillo de lino blanco realzaba su belleza natural, y el velo de la abuela de doña Benedicta completaba el conjunto con delicadeza. Antonio la esperaba en el altar, vistiendo el traje oscuro más bonito que poseía, con una rosa blanca en la solapa. Cuando sus miradas se encontraron, fue como si el resto del mundo desapareciera. Había lágrimas en sus ojos, lágrimas de felicidad que no derramaba desde hacía 8 largos años. Elena caminó hacia él con pasos firmes, sabiendo que estaba tomando la decisión más importante de su vida. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Antonio prometió amar y proteger a Elena todos los días de la vida que les quedara, ser el hombre que ella merecía y construir con ella una familia basada en el amor verdadero. Elena, con voz clara a pesar de la emoción, prometió ser su compañera en todas las alegrías y dificultades, transformar la hacienda en un hogar lleno de amor y hacer de cada día una nueva oportunidad de ser felices juntos. Cuando el padre Manuel los declaró marido y mujer, su beso selló una unión que todos los presentes sentían que estaba bendecida. Las campanas de la iglesia tocaron durante 15 minutos seguidos, mientras la gente del pueblo arrojaba pétalos de rosas y gritaba felicitaciones. Era la primera boda que realmente emocionaba a Jerez de la Frontera en muchos años. La fiesta en la hacienda fue una celebración que la región recordaría por décadas. Mesas largas gemían bajo el peso de comida típica, cochinillo asado al carbón, pollo de corral, arroz con leche, pestiños, roscos de vino, tocino de cielo. El acordeonista contratado tocó músicas animadas y románticas hasta el amanecer. Antonio no se separó de Elena durante toda la celebración, haciéndola girar en el vals con cuidado, como si ella fuera de cristal. Los meses siguientes fueron de descubrimientos y adaptaciones. Elena aprendió a administrar la casa grande, la hacienda y la vida de los colonos con la sabiduría que doña Benedicta le iba transmitiendo día tras día. Visitaba a las familias de los trabajadores cuando alguien enfermaba, ayudaba con partos difíciles, enseñaba a los niños a leer en las tardes libres. Hacía todo esto de forma genuina, nunca condescendiente, porque era hija de lavandera y entendía la lucha de quien necesitaba trabajar duro para sobrevivir. Antonio observaba la transformación de la hacienda con creciente admiración. La casa tenía vida nuevamente. Había flores en las ventanas, cortinas abiertas dejando entrar la luz libremente, sonido de piano porque Elena
tocaba en las tardes lluviosas. Risas, conversaciones, planes para el futuro. Todo lo que había faltado por tanto tiempo estaba de vuelta, multiplicado por 10. La transformación del propio Antonio fue igualmente profunda. Los colonos comentaban entre sí que el patrón sonreía ahora, participaba en las fiestas de San Juan en el patio, iba a misa de la mano de su esposa. Había vuelto a ser el hombre generoso y justo que era antes de la tragedia, pero ahora con una madurez que solo llega después de atravesar el dolor más profundo. 3 meses después de la boda, en una noche de tormenta que hizo temblar la casa grande, Elena descubrió que estaba embarazada. Se lo contó a Antonio mientras se abrazaban en la cama, escuchando los truenos afuera. Él se quedó inmóvil por un momento tan largo que ella temió su reacción. El último embarazo en su vida había terminado en una tragedia indescriptible. Entonces Antonio la abrazó tan fuerte que ella apenas podía respirar. Lloró en su hombro, liberando 8 años de dolor guardado. Elena le susurró al oído que esta vez sería diferente, que ella era fuerte, que todo estaría bien. Pasó la noche entera acariciándole el cabello, mientras él procesaba los miedos y la felicidad que sentía al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Antonio estaba transformado nuevamente. Corrió a la ciudad para buscar al mejor médico de la región, el doctor José Pérez, que atendía a las familias más adineradas. Contrató a una partera experimentada para acompañar el embarazo desde el principio. Reformó una de las habitaciones de la casa para que fuera la del bebé, pintando las paredes de amarillo claro, ya que no sabían si sería niño o niña. Elena vivió el embarazo con una tranquilidad que sorprendió a todos. Continuó dando clases hasta el 6º mes, cuando la barriga se hizo demasiado grande para que pudiera permanecer de pie por mucho tiempo. Los alumnos se volvieron extremadamente protectores con ella. Cargaban sus libros, le traían flores del camino, hacían dibujos para el bebé que estaba por llegar. Antonio se volvió aún más cuidadoso. No dejaba que Elena subiera escaleras sola. Contrató a más empleadas para que ella no tuviera que esforzarse con las tareas domésticas. Mandó traer de Sevilla los mejores medicamentos y vitaminas disponibles en la época. Doña Benedicta observaba todo con satisfacción, viendo al patrón demostrar un amor que pocos hombres eran capaces de sentir. Durante el embarazo, sucedió algo inesperado que fortaleció aún más a la pareja. Una sequía severa azotó la región, perjudicando las cosechas de varias haciendas más pequeñas. Antonio podría haber aprovechado la situación para comprar las tierras a precios bajos, como hacían otros hacendados ricos, pero Elena lo convenció de ayudar a los vecinos de forma solidaria. Abrieron los pozos artesianos de la hacienda para que los pequeños productores pudieran irrigar sus plantaciones. Antonio prestó semillas y equipos sin intereses, y Elena organizó grupos de mujeres para preparar alimentos para las familias más necesitadas. La generosidad de la pareja salvó a decenas de familias de la ruina completa. Esta actitud generó admiración en toda la región. La pareja Ferrer se convirtió en ejemplo de cómo los prósperos deberían comportarse en momentos de crisis. Esto también alejó definitivamente cualquier chisme malintencionado sobre Elena. Nadie podía cuestionar el carácter de una mujer que dedicaba tiempo y recursos a ayudar a los menos favorecidos. El parto llegó una madrugada de marzo, después de 12 horas de trabajo intenso pero sin complicaciones. Antonio esperó en el pasillo, caminando de un lado a otro, deteniéndose para rezar cada vez que oía a Elena gemir en la habitación. Doña Benedicta y la partera doña Socorro se encargaban de todo con competencia, pero el tiempo parecía no pasar. Cuando finalmente el llanto fuerte y saludable del bebé resonó por la casa, Antonio cayó de rodillas en el pasillo. Era un niño, fuerte y perfecto. Cuando la partera lo llamó para conocer a su hijo, él entró en la habitación con piernas temblorosas. Elena estaba pálida pero radiante, sosteniendo al bebé contra su pecho. Cuando Antonio tocó la cabecita de su hijo por primera vez, algo dentro de él se curó por completo. No era una sustitución del hijo que había perdido años atrás, era un nuevo amor, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Besó la frente sudorosa de Elena y susurró que ella le había dado el mayor regalo de su vida. Llamaron al niño Miguel,
nombre que Elena había elegido en honor al ángel protector. El bautizo fue una fiesta aún más grande que la boda, con familias viniendo de ciudades vecinas para conocer al hijo de la pareja que había conquistado el respeto de toda la región. Miguel era un bebé tranquilo, que lloraba poco y dormía bien, como si supiera que era muy amado. Los años siguientes trajeron más alegrías. Nacieron 2 hijos más, Ana Clara, 2 años después de Miguel, y Juan Pedro, 3 años después de Ana Clara. Pero la familia no dejó de crecer solo con los hijos biológicos. Cuando una epidemia de fiebre dejó a muchos niños huérfanos en la región, Elena no pudo ver niños desamparados sin actuar. Habló con Antonio y comenzaron a acoger huérfanos. Primero llegó Carlitos, un niño de 7 años que había perdido a sus padres en la epidemia. Después los hermanos Marcos y Paula, de 9 y 5 años. Enseguida una bebé abandonada en la puerta de la iglesia, a quien llamaron Rosa. La hacienda se hizo conocida como un lugar donde niños sin familia encontraban una. Doña Benedicta, que ya pasaba de los 70 años, asumió el papel de abuela de todos. Contaba historias en el porche después de la cena, enseñaba a las niñas a coser y cocinar, ayudaba a los niños con las tareas escolares. La mesa de la hacienda tuvo que ser aumentada varias veces para acomodar a la familia en crecimiento. Elena desarrolló un sistema educativo en la propia hacienda, contrató a más maestros y transformó una de las construcciones en escuela particular para los niños de la propiedad y de los colonos. Quería garantizar que todos tuvieran acceso a una educación de calidad independientemente de su origen social. Antonio apoyaba todos los proyectos de su esposa, pero su mayor alegría era verla realizando el sueño de ser madre de muchos niños. Por la noche, cuando finalmente conseguían estar solos en la habitación, él sostenía la mano de ella y agradecía a Dios por haber puesto a aquella mujer extraordinaria en su vida. La hacienda prosperaba cada vez más. Los negocios de exportación de frutas crecieron. Antonio modernizó los sistemas de irrigación y la propiedad se convirtió en modelo de agricultura sostenible en la región. Pero el éxito financiero era secundario. La verdadera riqueza estaba en la familia que habían construido juntos. Una tarde de domingo, 5 años después de la boda, Elena estaba en el porche observando a los niños jugar en el patio cuando recibió una carta inesperada. Era de Carlos Mendoza, pero el tono era completamente diferente de las amenazas anteriores. Pedía disculpas por su comportamiento cobarde de años atrás y solicitaba permiso para conocer a sus sobrinos. Elena mostró la carta a Antonio, quien desconfió de las intenciones de Carlos. Pero Elena, siempre generosa, creía que las personas podían cambiar y merecían segundas oportunidades. Decidió responder a la carta, invitando a Carlos a almorzar en la hacienda el domingo siguiente. Cuando Carlos llegó, acompañado de su esposa y de sus 2 hijos pequeños, la atmósfera estaba tensa, pero al ver a Elena rodeada de 7 niños felices y saludables, al conocer a Antonio y percibir la dignidad y el carácter de su cuñado, Carlos comprendió que había cometido un error terrible años atrás. Durante el almuerzo pidió perdón real, no solo social. Dijo que había sido cobarde, que admiraba la vida que Elena había construido, que sus propios hijos deberían saber que tenían una tía extraordinaria. Elena aceptó las disculpas con gracia. No había más rencor en su corazón. Tenía el nombre que había elegido, la familia que había construido, el amor que había merecido. La reconciliación con su familia biológica trajo una sensación de plenitud que Elena no esperaba sentir. No es que necesitara la aprobación de los Mendoza para ser feliz, pero el reconocimiento tardío de su hermano curó una herida antigua que ella llevaba sin darse cuenta. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir y la casa grande finalmente se silenció, Elena y Antonio se sentaron en el porche, contemplando las estrellas. Él sostuvo la mano de ella y dijo que nunca imaginó que sería posible ser tan feliz después de haberlo perdido todo. Elena respondió que él le había enseñado que la familia no era sangre obligatoria, sino lazos construidos con amor e intención. Se quedaron allí hasta tarde, planeando el futuro de los niños, soñando con nietos que vendrían,
agradeciendo el milagro de haberse encontrado. Eran dos personas que habían llegado al fondo del pozo del rechazo y del dolor, pero que supieron transformar sus cicatrices en sabiduría y sus pérdidas en ganancias aún mayores. 10 años habían pasado desde que Elena llegó a Jerez de la Frontera, cargando solo una maleta pequeña y un inmenso dolor en el pecho. Ahora, sentada en el porche de la casa grande que se había convertido en su hogar, observaba el movimiento organizado de la hacienda al final de la tarde. La propiedad se había triplicado en tamaño. Antonio había comprado las tierras vecinas cuando los dueños decidieron jubilarse, siempre ofreciendo precios justos y manteniendo a los antiguos propietarios como consultores. La mesa de la cocina ahora acomodaba a 16 personas en las comidas. Además de Miguel, Ana Clara y Juan Pedro, había llegado otra hija biológica, María Eduarda, que acababa de cumplir 2 años. Los hijos adoptivos también habían aumentado. Además de Carlitos, Marcos, Paula y Rosa, vinieron Joaquín e Isabel, hermanos mellizos de 8 años, y por último, la pequeña Gabriela, huérfana de apenas 4 años que había llegado el invierno anterior. Doña Benedicta, ahora con 80 años, seguía comandando la casa con energía sorprendente. Había contratado a 2 ayudantes jóvenes, pero hacía cuestión de supervisar personalmente las comidas y el cuidado de los niños. Era abuela oficial de todos, la persona a la que acudían cuando se lastimaban o cuando necesitaban consejos sobre cualquier cosa. La escuela particular de la hacienda había crecido tanto que atendía no solo a los niños de la propiedad, sino también a hijos de hacendados vecinos e incluso a algunos de la ciudad. Elena había contratado a 3 maestros especializados y había construido una biblioteca con más de 1000 libros. Su sueño era que todo niño de la región tuviera acceso a una educación de calidad, independientemente de la condición financiera de la familia. Antonio, ahora con 52 años, mantenía la postura erguida y el vigor de siempre, pero sus cabellos estaban completamente canosos. Esto solo aumentaba su distinción natural. Era respetado en toda la región, no solo por la prosperidad de los negocios, sino por su carácter íntegro y por la generosidad que demostraba constantemente. Varias veces al año recibía invitaciones para postularse a alcalde o diputado, pero siempre las rechazaba. Su vocación era cuidar la tierra y la familia. La rutina de la hacienda estaba bien organizada. Las mañanas comenzaban temprano, con Antonio supervisando el trabajo en los huertos, mientras Elena acompañaba las clases en la escuela. El almuerzo reunía a toda la familia en la mesa larga del porche, con conversaciones animadas sobre los acontecimientos del día. Las tardes se dedicaban a las actividades individuales, unos haciendo la tarea, otros jugando en el patio, Elena ocupándose de la administración de la casa. Pero no todo eran flores en aquella vida aparentemente perfecta. Miguel, ya con 13 años, había comenzado a hacer preguntas sobre su identidad y lugar en el mundo. Como hijo mayor, se sentía responsable por sus hermanos menores, pero también cuestionaba si sería capaz de hacerse cargo de la hacienda en el futuro. Elena percibía la ansiedad de su hijo y conversaba largamente con él sobre responsabilidades y elecciones personales. Ana Clara, con 11 años, había desarrollado una personalidad fuerte y determinada que a veces preocupaba a sus padres. Quería ser médica cuando fuera mayor y estudiaba con una dedicación impresionante para una niña de su edad. Pero también mostraba celos de sus hermanos adoptivos, especialmente cuando llegaba algún niño nuevo que demandaba atención extra de Elena. Juan Pedro, a los 10 años, era el más tranquilo de los hijos biológicos. Adoraba los animales de la hacienda y pasaba horas cuidando de los caballos, terneros y gallinas. Antonio veía en su hijo un amor genuino por la tierra y por los animales que lo llenaba de orgullo. Era probable que Juan Pedro fuera el hijo que realmente se interesaría por la agricultura en el futuro. Entre los hijos adoptivos, Carlitos se había convertido en un joven de 17 años responsable y trabajador. Ayudaba a Antonio en la administración de la hacienda y soñaba con estudiar agronomía en la universidad. Los mellizos Joaquín e Isabel se estaban adaptando bien a la rutina escolar, aunque todavía tenían pesadillas ocasionales
relacionadas con los traumas que sufrieron antes de llegar a la hacienda. La pequeña Gabriela era la mimada de todos. Con solo 4 años, era una niña lista y cariñosa que había conquistado especialmente el corazón de Antonio. Él decía que ella le recordaba a Elena a su edad. La misma determinación en la mirada, la misma capacidad de cautivar a las personas con sinceridad. Los desafíos de criar una familia tan grande y diversa eran constantes. Elena y Antonio pasaron años aprendiendo a equilibrar las necesidades individuales de cada niño con la dinámica del grupo. Algunas noches, cuando finalmente conseguían estar solos, conversaban sobre las dificultades del día y planeaban estrategias para lidiar con conflictos entre hermanos o problemas escolares. Pero los momentos de alegría superaban cualquier dificultad. Las fiestas de San Juan en la hacienda se convirtieron en eventos esperados por toda la región. La fiesta de Navidad reunía a más de 100 personas entre familia, empleados y vecinos. El aniversario de bodas de Elena y Antonio se celebraba con la renovación de votos en la iglesia, seguida de una fiesta en el patio de la hacienda. En 1995, cuando cumplieron 10 años de matrimonio, ocurrió un evento que marcaría para siempre a la familia Ferrer. Elena descubrió que estaba embarazada nuevamente a los 36 años. El embarazo no estaba planeado, pero fue recibido con alegría por todos. Los niños estaban eufóricos con la perspectiva de tener un hermanito más. Sin embargo, en el 5º mes de gestación, Elena comenzó a tener complicaciones. Sangrado, dolores fuertes, presión alta. El doctor José Pérez, que acompañaba a la familia desde hacía años, recomendó reposo absoluto. Antonio canceló todos los compromisos para quedarse al lado de su esposa, y los hijos mayores asumieron responsabilidades extras para ayudar. Durante 3 meses, Elena estuvo en cama, siendo cuidada por doña Benedicta, Antonio y una enfermera que vino de Sevilla. Fue un periodo de mucho miedo y oración. Toda la familia se unió aún más. Los niños hacían dibujos y cartas para animar a su madre. Antonio pasó noches en vela vigilando su sueño. El bebé nació prematuramente, en el 8º mes de gestación. Fue una niña a la que llamaron Esperanza, en honor a las oraciones y a la fe que sustentaron a la familia durante los meses difíciles. Necesitó quedarse 20 días en la incubadora en Sevilla, con Elena y Antonio, turnándose para estar siempre cerca de su hija. Cuando Esperanza finalmente llegó a la hacienda, sana y fuerte, fue recibida como un milagro. Toda la región había acompañado el embarazo de riesgo y vibró con el nacimiento exitoso. La iglesia mayor organizó una misa especial de agradecimiento y la gente venía de lejos para conocer a la bebé que simbolizaba la victoria de la vida sobre las adversidades. Este periodo difícil acercó aún más a Elena y Antonio. Descubrieron que su amor era capaz de soportar cualquier tempestad, que su relación iba más allá de la pasión romántica. Estaba basada en la confianza, el respeto y el compromiso mutuo. Antonio se reveló aún más amoroso y atento de lo que Elena imaginaba posible. Los años siguientes fueron de consolidación y prosperidad creciente. La hacienda se convirtió en modelo de agricultura familiar sostenible, con técnicas innovadoras de irrigación y conservación del suelo. Antonio fue invitado a dar conferencias en universidades y ferias agropecuarias, compartiendo conocimientos sobre manejo ecológico y responsabilidad social. Elena desarrolló un proyecto social que se extendió más allá de la hacienda. Creó una fundación para ayudar a familias necesitadas de la región con educación, salud y capacitación profesional. La Fundación Elena Ferrer se convirtió en referencia en el Valle del Guadalquivir, atendiendo a cientos de familias anualmente. La Casa Grande fue ampliada nuevamente para acomodar cómodamente a toda la familia. Ahora tenía 22 habitaciones, biblioteca, sala de estudios, taller de arte para los niños que demostraban talentos artísticos e incluso una pequeña enfermería para emergencias médicas. El piano del salón principal era tocado diariamente. Elena había enseñado a varios de los niños a tocar y las tardes de música se convirtieron en una tradición sagrada. Miguel,
Ya con 17 años, había decidido que quería estudiar administración de empresas para ayudar a su padre a modernizar aún más los negocios de la hacienda. Ana Clara mantenía el sueño de ser médica y estudiaba intensamente para la selectividad. Juan Pedro había confirmado su vocación agrícola y planeaba estudiar veterinaria. María Eduarda, a los 6 años, mostraba un talento excepcional para el dibujo y la pintura. Entre los hijos adoptivos, Carlitos había conseguido una beca para estudiar agronomía en la Universidad Federal. Marcos había decidido seguir carrera militar, inspirado por la disciplina que había aprendido en la hacienda. Paula demostraba vocación para el magisterio y quería seguir los pasos de Elena como maestra. Rosa, a los 12 años, era apasionada por la literatura y soñaba con ser escritora. Los mellizos, Joaquín e Isabel, ahora con 12 años, todavía estaban descubriendo sus vocaciones, pero eran niños felices y bien adaptados. Gabriela, a los 8 años, seguía siendo el rayo de sol de la familia, siempre alegre y cariñosa con todos. La pequeña Esperanza, a los 2 años, era una niña sana y lista, que encantaba a todos con su personalidad alegre. Las visitas de la familia Mendoza se volvieron regulares. Carlos y su esposa traían a sus hijos para pasar las vacaciones en la hacienda durante el verano, y los niños de ambas familias desarrollaron lazos genuinos de amistad. El propio coronel José Mendoza, ya muy anciano, pidió conocer a su nieta antes de morir. Elena lo recibió con dignidad, sin rencor, mostrando una grandeza de espíritu que impresionó incluso al viejo hacendado. Una tarde de domingo, 15 años después de su matrimonio, Elena estaba en el porche observando el movimiento familiar cuando Antonio se acercó con 2 tazas de café. Se sentaron lado a lado en la mecedora que él había mandado hacer especialmente para ellos. Era el momento favorito del día, cuando los niños más pequeños ya estaban dormidos y los mayores hacían sus tareas. Antonio sostuvo su mano y dijo que a veces no creía que aquella vida fuera real. Recordaba al hombre amargado que era 15 años atrás, trabajando obsesivamente para olvidar el dolor, viviendo como un fantasma en su propia casa. Elena había salvado no solo su vida, sino su alma. Le agradeció por haber tenido el coraje de subir aquellos escalones del porche aquel día lejano para hablar sobre los niños que faltaban a la escuela. Elena respondió que él también la había salvado. Le mostró que ser rechazada por su familia biológica no la condenaba a vivir sola para siempre, que era posible crear una familia basada en el amor, no en la sangre, que la dignidad no venía de un apellido en un certificado de nacimiento, sino de cómo se vivía y se trataba a las personas. Se quedaron allí hasta tarde, observando las estrellas de la Extremadura, escuchando el canto de los grillos, sintiendo la brisa cálida de la noche. Eran conscientes de que habían construido algo especial, no solo un matrimonio exitoso, sino un legado de amor que se extendería por las generaciones futuras a través de todos aquellos niños que estaban educando con tanto cariño. 20 años habían pasado desde que Elena llegó a Jerez de la Frontera, y la hacienda Ferrer se había convertido en una de las propiedades más respetadas del Valle del Guadalquivir, no solo por la prosperidad económica, sino por el ejemplo de familia y responsabilidad social que representaba. Elena, ahora con 46 años, mantenía la postura elegante y la mirada determinada, aunque algunas líneas de expresión alrededor de los ojos delataban las alegrías y preocupaciones de quien había criado a decenas de hijos. Antonio, a los 62 años, estaba en la cúspide de su influencia regional. Sus cabellos completamente blancos le daban un aire de patriarca respetable, pero su cuerpo aún fuerte demostraba décadas de trabajo en la tierra. Era consultado por políticos, empresarios y académicos sobre cuestiones agrícolas y sociales. Aún así, su prioridad seguía siendo la familia que había construido con Elena. La mesa de la hacienda ahora necesitaba ser extendida para acomodar no solo a los hijos, sino también a nueras, yernos y nietos que comenzaban a aparecer. Miguel, a los 23 años, se había casado con Marina, una joven maestra que había conocido en la universidad. Vivían en una casa construida en la propia hacienda,
y Miguel había asumido parte de la administración de los negocios, aportando ideas modernas que se combinaban perfectamente con la sabiduría tradicional de su padre. Ana Clara había realizado el sueño de ser médica y se había especializado en pediatría en Sevilla. A los 21 años, era una joven determinada que atendía a niños necesitados gratuitamente 2 veces por semana en la propia hacienda. Estaba comprometida con Eduardo, un abogado que había conocido en la facultad y que admiraba profundamente el trabajo social de la familia Ferrer. Juan Pedro, a los 20 años, había confirmado su vocación agrícola y cursaba veterinaria. Era el hijo más ligado a la tierra, aquel que realmente entendía el ciclo de las plantaciones, el comportamiento de los animales, las sutilezas del clima de la Extremadura. Antonio sabía que sería él quien llevaría adelante la tradición familiar de forma más auténtica. María Eduarda, a los 16 años, había desarrollado un talento excepcional para las artes plásticas. Sus pinturas retratando la vida en la Extremadura habían llamado la atención de críticos de Sevilla y ella había recibido una beca para estudiar Bellas Artes en la universidad. Era una adolescente sensible que canalizaba a través del arte todas las emociones intensas de su edad. La pequeña Esperanza, ahora con 12 años, justificaba su nombre cada día. Era una niña alegre, inteligente y generosa, que ayudaba a Elena con los niños más pequeños y demostraba una vocación natural para la enseñanza. Todos decían que sería maestra como su madre. Entre los hijos adoptivos, las historias de éxito se multiplicaban. Carlitos, graduado en agronomía, trabajaba como consultor en varias haciendas de la región y se había convertido en referencia en agricultura sostenible. Se había casado con Luciana, hija de pequeños productores rurales, y ya tenían 2 hijos pequeños que eran la alegría de sus abuelos. Marcos había seguido carrera militar según lo planeado y era oficial del ejército, sirviendo en Sevilla. Venía a visitar a la familia siempre que podía, trayendo historias de sus experiencias y agradeciendo constantemente a Elena y Antonio por la educación que había recibido. Paula se había convertido en maestra y dirigía una escuela rural en una ciudad vecina, aplicando métodos pedagógicos que había aprendido observando a Elena. Rosa había concretado el sueño de ser escritora. Había publicado un libro sobre su experiencia como huérfana acogida por la familia Ferrer, que se había convertido en un bestseller regional y estaba siendo adaptado para una película. Usaba su fama para defender los derechos de los niños abandonados y trabajaba como voluntaria en orfanatos. Los mellizos Joaquín e Isabel, a los 22 años, habían elegido caminos diferentes. Joaquín estudiaba ingeniería civil y planeaba especializarse en la construcción de sistemas de irrigación para pequeños productores. Isabel cursaba psicología, interesada en trabajar con traumas infantiles, cuestión que conocía por experiencia propia. Gabriela cursaba periodismo y estaba haciendo prácticas en una cadena de televisión de Sevilla, produciendo documentales sobre desarrollo rural sostenible. A los 23 años, era considerada una de las jóvenes comunicadoras más talentosas de la región y planeaba crear un programa especial sobre historias de superación familiar. La Fundación Elena Ferrer se había expandido considerablemente. Ahora atendía no solo a familias necesitadas de la región, sino que también mantenía alianzas con universidades para investigaciones sobre desarrollo rural sostenible. Elena era invitada regularmente para dar conferencias sobre responsabilidad social y educación, convirtiéndose en referencia nacional en el área. El proyecto educativo de la hacienda también había crecido. La escuela atendía a más de 200 niños provenientes de toda la región, ofreciendo enseñanza de calidad gratuita o a precios simbólicos, dependiendo de la condición financiera de la familia. Varios exalumnos habían conseguido becas para universidades federales, rompiendo el ciclo de pobreza de sus familias. Pero no todo eran conquistas fáciles. Como cualquier familia numerosa, los Ferrer enfrentaban desafíos constantes. Ana Clara pasó por una fase difícil en la adolescencia, cuestionando si realmente quería seguir medicina o si solo estaba cumpliendo expectativas familiares. Elena
Pasó meses conversando con su hija, ayudándola a descubrir que la vocación médica era genuina, no impuesta. Juan Pedro tuvo dificultades en la universidad inicialmente, sintiéndose desubicado en el ambiente urbano después de una vida entera en la hacienda. Antonio le aconsejó tener paciencia, que el conocimiento adquirido se sumaría a la sabiduría práctica que ya poseía. Con el tiempo, Juan Pedro se destacó entre sus compañeros justamente por su experiencia previa con animales. María Eduarda enfrentó prejuicios en la escuela de la ciudad por ser hija de hacendados prósperos. Algunos compañeros la acusaban de no conocer dificultades reales. Elena enseñó a su hija a responder con dignidad, explicando que la riqueza material no anulaba la capacidad de comprender y ayudar a los menos favorecidos. Entre los hijos adoptivos, algunas heridas del pasado aún se manifestaban ocasionalmente. Isabel tuvo episodios de ansiedad durante la adolescencia, recordando los traumas vividos antes de llegar a la hacienda. Elena la acompañó en terapia en Sevilla, mostrando que buscar ayuda profesional no era señal de debilidad. Rosa pasó por una fase de rebeldía a los 16 años, cuestionando por qué había sido abandonada por sus padres biológicos. Llegó a huir de casa por 2 días, siendo encontrada en la estación de autobuses intentando comprar un pasaje para Sevilla. Elena la trajo de vuelta con paciencia infinita, explicándole que la verdadera familia era aquella que eligió quedarse, no la que compartió solo material genético. Estos desafíos, en lugar de debilitar a la familia, la fortalecieron aún más. Elena y Antonio aprendieron que el amor no era solo dar cariño, sino también establecer límites, exigir responsabilidad y preparar a los hijos para enfrentar el mundo con autonomía. Cada crisis superada aumentaba la confianza mutua y la certeza de que habían construido bases sólidas. Los momentos de alegría seguían superando cualquier dificultad. La boda de Miguel fue una fiesta de 3 días que reunió a más de 500 personas en la hacienda. Ana Clara se graduó en medicina con honores máximos, siendo la oradora de la promoción. Juan Pedro ganó un premio al mejor alumno del curso de veterinaria. María Eduarda expuso sus pinturas en la galería más prestigiosa de Sevilla. Las fiestas tradicionales de la hacienda se convirtieron en eventos esperados por toda la región. La fiesta de San Juan atraía a miles de visitantes, con cuadrillas, comidas típicas, presentaciones culturales y una subasta benéfica que recaudaba fondos para proyectos sociales. La Navidad reunía a más de 200 personas entre la familia extendida, empleados, exempleados y amigos de décadas. En una de esas celebraciones navideñas sucedió algo que emocionó profundamente a Elena. Una joven de 25 años se acercó tímidamente a ella después de la cena y se presentó como exalumna de la escuela de la hacienda. Contó que se había graduado en ingeniería agronómica con una beca integral y ahora trabajaba desarrollando proyectos de irrigación para pequeños productores. Dijo que todo comenzó en las clases de Elena, cuando aún era una niña hija de colonos que pensaba que estudiar era una pérdida de tiempo. Elena había insistido a sus padres para que no sacaran a la niña de la escuela, ofreciendo incluso ayuda económica a la familia. Ahora, años después, aquella exalumna estaba transformando la vida de cientos de familias rurales a través de su trabajo. Elena se emocionó hasta las lágrimas. Era la confirmación de que cada esfuerzo valía la pena, que cada niño alfabetizado, cada joven animado a soñar en grande, multiplicaba el bien por el mundo. Antonio, observando la escena desde lejos, sintió un inmenso orgullo por la mujer extraordinaria con la que se había casado. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Elena y Antonio caminaron hasta la colina donde solían ir para momentos especiales. Era el mismo lugar donde él la había llevado en su 18º aniversario de boda. Ahora, 20 años después del primer encuentro, contemplaron la hacienda extendiéndose bajo la luz de la luna llena. Podían ver la casa grande iluminada, los establos, los huertos, la escuela, las casas de los empleados. Más importante aún, sabían que dentro de aquellas construcciones dormían decenas de personas cuyas vidas habían sido transformadas por el amor y la oportunidad que recibieron allí. Hijos biológicos, adoptivos,
empleados que eran tratados como familia, exalumnos que siguieron carreras brillantes. Antonio sostuvo la mano de Elena y dijo que ella había cumplido una misión mucho mayor que simplemente ser esposa y madre. Se había convertido en educadora de generaciones, formadora de caracteres, ejemplo de cómo el amor verdadero podía multiplicarse infinitamente. Elena respondió que todo eso solo fue posible porque él la amó tal como era, dándole seguridad emocional para poder amar a los demás. Se quedaron allí hasta el amanecer, viendo el sol nacer sobre la tierra que habían transformado no solo en una propiedad próspera, sino en un santuario de amor familiar. Sabían que estaban envejeciendo, que los hijos seguirían sus propios caminos, pero estaban seguros de que el legado construido juntos permanecería por generaciones. La hacienda Ferrer se había convertido en mucho más que un negocio familiar exitoso. Era prueba viva de que el rechazo podía ser transformado en acogida, de que el dolor compartido podía generar curación mutua, de que el amor verdadero siempre encontraba formas de multiplicarse y esparcir esperanza por el mundo. Cuando bajaron de la colina de la mano, el sol ya estaba alto y podían oír las voces de los niños despertando en la casa grande. Otro día comenzaba en la hacienda, lleno de posibilidades, desafíos y alegrías. Elena sonrió, pensando que aún tenía mucho amor para dar y muchas vidas que tocar. Antonio la abrazó, agradeciendo una vez más que aquella maestra testaruda hubiera subido los escalones de su porche 20 años atrás. 25 años de matrimonio se celebraron en una fiesta que duró una semana entera, con personas venidas de toda Andalucía para honrar a la pareja que se había convertido en leyenda en la región. Elena, a los 51 años, mantenía la elegancia natural que había conquistado a Antonio décadas atrás, aunque sus cabellos ahora tenían hilos plateados que ella usaba con orgullo. Cada uno representaba una vida tocada, un niño educado, una familia ayudada. Antonio, a los 67 años, seguía imponente y respetado, pero había desarrollado un problema cardíaco que exigía cuidados especiales. Elena monitoreaba religiosamente sus medicamentos, controlaba su alimentación e insistía en que redujera el ritmo de trabajo. Era difícil convencer a un hombre acostumbrado a comandar todo personalmente, pero el amor de Elena fue más fuerte que su terquedad. La hacienda ahora se extendía por miles de hectáreas y empleaba a más de 300 familias directamente. Pero lo que más enorgullecía a Elena y Antonio no eran los impresionantes números de los negocios, sino el hecho de que muchos de los empleados eran exalumnos de la escuela de la propiedad o hijos adoptivos que habían elegido seguir trabajando en la tierra donde crecieron. Miguel había asumido oficialmente la dirección ejecutiva de la empresa, permitiendo que Antonio se concentrara en las decisiones estratégicas. A los 28 años, Miguel combinaba la visión moderna de negocios con los valores familiares que había aprendido desde niño. Su esposa Marina coordinaba ahora el proyecto educativo, expandiendo la escuela para ofrecer también enseñanza técnica agrícola. Ana Clara se había especializado en medicina tropical y trabajaba en colaboración con universidades extranjeras en proyectos de salud preventiva en la región semiárida. A los 26 años, era reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre enfermedades infantiles relacionadas con la desnutrición. Se había casado con Eduardo y tenían 2 hijos pequeños que adoraban pasar las vacaciones en la hacienda de sus abuelos. Juan Pedro, graduado en veterinaria con especialización en grandes animales, había desarrollado técnicas innovadoras de manejo sostenible que estaban siendo adoptadas en todo el valle del Guadalquivir. A los 25 años, era consultor de organizaciones internacionales y viajaba por el mundo, pero siempre regresaba a la hacienda como su verdadero hogar. María Eduarda había realizado su sueño artístico y vivía en Madrid, donde sus pinturas sobre la vida en la Extremadura eran disputadas por coleccionistas. A los 21 años, era considerada una de las jóvenes artistas más prometedoras del país. Aunque lejos físicamente, mantenía una conexión emocional profunda con la familia y regresaba siempre para renovar su inspiración. Esperanza, a los 17 años, había confirmado su vocación para el magisterio
y planeaba estudiar pedagogía para dar continuidad al trabajo educativo de su madre. Era una joven madura, responsable y cariñosa, que ya ayudaba en las clases de la escuela y tenía un talento natural para tratar con niños difíciles. Los hijos adoptivos también seguían enorgulleciendo a la familia. Carlitos se había convertido en un empresario rural respetado, dueño de varias propiedades y empleador de cientos de familias. Marcos había sido ascendido a coronel del ejército y comandaba una unidad especializada en proyectos sociales en comunidades necesitadas. Paula dirigía una red de escuelas rurales que atendía toda la región. Rosa había publicado 3 libros más y se había convertido en escritora reconocida nacionalmente. Sus novelas sobre familias rurales tocaban el corazón de miles de lectores y varias adaptaciones cinematográficas estaban en producción. Usaba su fama para promover causas sociales, especialmente relacionadas con la protección de niños abandonados. Joaquín se había graduado en ingeniería civil y se había especializado en la construcción de sistemas de captación y distribución de agua para comunidades rurales. Su trabajo había llevado agua potable a decenas de pueblos que sufrían de escasez hídrica crónica. Isabel se había convertido en psicóloga infantil y atendía gratuitamente a niños víctimas de traumas familiares. Gabriela cursaba periodismo y hacía prácticas en una emisora de televisión de Sevilla, produciendo documentales sobre desarrollo rural sostenible. A los 23 años, era considerada una de las jóvenes comunicadoras más talentosas de la región y planeaba crear un programa especial sobre historias de superación familiar. La Fundación Elena Ferrer se había convertido en una de las organizaciones sociales más respetadas de Andalucía. Mantenía alianzas con universidades nacionales e internacionales, ofrecía becas de estudio para jóvenes necesitados, financiaba proyectos de desarrollo comunitario y promovía investigaciones sobre agricultura familiar sostenible. Pero el proyecto que más emocionaba a Elena era la casa de acogida para niños huérfanos que habían construido en una propiedad vecina. A diferencia de un orfanato tradicional, la casa funcionaba como una gran familia, con parejas de educadores viviendo permanentemente con grupos pequeños de niños. El objetivo era proporcionar un ambiente familiar real, no institucional. Más de 200 niños ya habían pasado por la casa de acogida a lo largo de los años. Muchas fueron adoptadas por familias cariñosas, otras permanecieron hasta la mayoría de edad y salieron preparadas para la vida independiente. Varias regresaban como voluntarias para ayudar a los niños más pequeños, creando un ciclo virtuoso de solidaridad. Durante la fiesta de bodas de plata, Elena recibió un homenaje que la emocionó profundamente. Más de 100 exalumnos de la Escuela de la Hacienda y exacogidos de la Casa de Acogida se organizaron para hacer una presentación especial. Médicos, ingenieros, maestros, empresarios, artistas, todos compartieron testimonios sobre cómo la educación y el amor recibidos en la Hacienda habían transformado sus vidas. Uno de los exalumnos, ahora fiscal, dijo que Elena no había sido solo maestra, sino madre de una generación entera. Otra, profesora universitaria, contó que había aprendido de Elena que la educación era un acto de amor, no solo transmisión de conocimiento. Un joven empresario agradeció por haber aprendido que el éxito financiero solo tenía valor cuando se usaba para ayudar a otros. Antonio, observando la escena con lágrimas en los ojos, pensó en cómo aquella mujer extraordinaria había multiplicado el amor de formas que él jamás había imaginado posible. Lo que comenzó como una discusión sobre niños que faltaban a clases se había transformado en una revolución silenciosa que cambió cientos de vidas. Durante la fiesta, sucedió algo inesperado que tocó profundamente el corazón de Elena. Una señora de unos 60 años se acercó tímidamente y pidió hablar con ella. Explicó que era la madre biológica de una de las niñas que Elena y Antonio habían acogido años atrás. La mujer contó que había abandonado a su hija cuando era muy joven por estar pasando por dificultades extremas: depresión, alcoholismo, una relación abusiva. Pasó años odiándose por la decisión, pensando que era la peor madre del mundo.
Ahora sobria y estable, había acompañado de lejos el crecimiento de su hija y solo quería agradecer. Dijo que su hija se había convertido en una joven maravillosa, estudiaba medicina y trabajaba como voluntaria, ayudando a otras familias en situación de vulnerabilidad. Sabía que nunca podría recuperar los años perdidos, pero se sentía agradecida porque Elena le hubiera dado a su hija todo lo que ella no había podido ofrecer: amor, estabilidad, educación y valores sólidos. Elena abrazó a la mujer y le dijo que no había juicios allí, solo comprensión, que a veces la vida ponía a las personas en situaciones imposibles y que lo importante era reconocer cuando no se tenían las condiciones para cuidar de un niño. Le preguntó si le gustaría conocer a su hija, que estaba presente en la fiesta. El reencuentro fue emocionante para todos los que lo presenciaron. La joven, ahora con 22 años, abrazó a su madre biológica con una madurez y un perdón que sorprendieron a todos. Dijo que no guardaba rencores, que entendía que algunas decisiones se toman por amor, incluso cuando parecen abandono. Agradeció por haber sido entregada a una familia que le dio todas las oportunidades. Aquella escena simbolizó perfectamente lo que la Hacienda Ferrer representaba: un lugar de curación, perdón, segundas oportunidades y amor multiplicado. Elena percibió que su papel había sido mucho mayor de lo que imaginó inicialmente. No solo había educado a niños, sino que había curado familias, cicatrices emocionales y heridas sociales. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharon, Elena y Antonio se sentaron en el porche contemplando la propiedad bajo la luz de la luna. Era una visión impresionante: la casa grande iluminada, las construcciones modernas de la escuela y la fundación, los huertos bien cuidados, las casas de los empleados distribuidas armoniosamente por el paisaje. Pero lo que más les emocionaba no era el patrimonio material, sino saber que aquella tierra había sido instrumento de transformación para miles de personas. Cada niño que había aprendido a leer allí, cada joven que había recibido orientación profesional, cada familia que había sido ayudada en momentos difíciles, todos eran parte del legado que estaban dejando para el mundo. Antonio sostuvo la mano de Elena y dijo que ella había realizado algo que pocos consiguen en una vida entera: crear un impacto positivo que se perpetuaría por generaciones. Los hijos que habían educado ahora educaban a otros. Los valores que habían transmitido se multiplicaban a través de cada persona tocada por ellos. Elena respondió que nada de eso sería posible sin el amor incondicional que él le había ofrecido desde el primer día. Que la seguridad emocional de sentirse amada y aceptada completamente fue lo que le dio fuerza para amar a los demás sin reservas. Que él había sido el cimiento sobre el cual ella había construido toda su obra de vida. Se quedaron allí hasta el amanecer, haciendo planes para los próximos proyectos. Querían expandir la casa de acogida, crear un programa de becas para estudiantes universitarios necesitados, desarrollar nuevas técnicas de agricultura sostenible que pudieran ser replicadas en otras regiones áridas. Incluso a los 51 y 67 años respectivamente, todavía tenían energía y pasión para seguir transformando vidas. Sabían que el tiempo era finito, especialmente considerando los problemas de salud de Antonio, pero estaban determinados a usar cada día disponible para plantar más semillas de esperanza. Cuando el sol nació sobre la hacienda, iluminando un día más de posibilidades, Elena sonrió pensando en todas las vidas que aún esperaban ser tocadas por el amor. Antonio la besó suavemente, agradeciendo una vez más aquella mañana lejana cuando una maestra determinada había subido los escalones de su porche y lo había cambiado todo para siempre. Era imposible imaginar que dos personas rechazadas y heridas pudieran construir algo tan hermoso como aquella familia y aquel legado de amor. Pero allí estaba la prueba viva de que no importa cómo comienza la historia, sino las elecciones que hacemos por el camino y la disposición de transformar dolor en curación, soledad en familia, rechazo en acogida. Los primeros signos de que algo estaba cambiando aparecieron una mañana de octubre, cuando Antonio no logró levantarse de la cama con la misma disposición de siempre.
Elena lo encontró sentado al borde de la cama, respirando con dificultad y sujetándose el pecho. El cardiólogo que venía siguiendo su tratamiento fue llamado urgentemente desde Sevilla. El diagnóstico confirmó los peores temores de Elena. El corazón de Antonio se estaba deteriorando más rápidamente de lo esperado. A los 68 años, él necesitaría reducir drásticamente sus actividades y considerar incluso un trasplante cardíaco. Era una noticia devastadora para un hombre que siempre había sido sinónimo de fuerza y vitalidad. Elena enfrentó el desafío con la misma valentía que había demostrado en todas las otras crisis de su vida. Reorganizó completamente la rutina de la hacienda para que Antonio pudiera descansar más, pero sin sentirse inútil o alejado de los negocios que amaba. Miguel asumió oficialmente todas las operaciones administrativas, consultando a su padre solo sobre decisiones estratégicas importantes. Durante los meses que siguieron, Elena se convirtió en enfermera particular de Antonio. Monitoreaba religiosamente los medicamentos, acompañaba cada consulta médica, adaptó la alimentación de toda la familia para que él no se sintiera excluido. Incluso en los momentos más difíciles, cuando él tenía episodios de dolor intenso, ella mantenía la serenidad que tanto lo tranquilizaba. Los hijos se turnaban para estar presentes, cancelando compromisos profesionales siempre que fuera necesario. Ana Clara usó sus contactos médicos para conseguir las mejores opiniones especializadas. Juan Pedro asumió más responsabilidades en la parte agrícola de la propiedad. María Eduarda regresó de Madrid temporalmente para estar más cerca de su padre. Esperanza, ahora con 18 años y cursando pedagogía, se convirtió en el brazo derecho de Elena. Ayudaba a cuidar de los detalles prácticos para que su madre pudiera dedicarse integralmente a Antonio. Era impresionante ver cómo la joven había heredado la capacidad organizacional y la sensibilidad emocional de su madre. Los hijos adoptivos también se movilizaron. Carlitos visitaba todas las semanas, trayendo informes detallados sobre los proyectos agrícolas que estaba llevando a cabo en nombre de la familia. Rosa escribió un libro especial contando la historia de Antonio y Elena, un tributo en vida al hombre que la había acogido como hija. Marcos consiguió un permiso especial del ejército para pasar un mes en la hacienda. La casa de acogida y la Fundación Elena Ferrer continuaron funcionando normalmente, coordinadas ahora por un equipo competente que Elena había entrenado a lo largo de los años. Era importante para ella mostrar a Antonio que el trabajo social de la familia no sería interrumpido, que el legado que construyeron juntos continuaría independientemente de las circunstancias. Durante los largos periodos de reposo forzado, Antonio y Elena tuvieron conversaciones profundas sobre todo lo que habían vivido juntos. Él expresaba preocupación sobre dejarla sola, sobre no poder acompañar el crecimiento de los nietos, sobre interrumpir los proyectos que aún soñaban realizar. Elena lo tranquilizaba, diciendo que él ya le había dado una vida entera de amor y realización. Una tarde particularmente difícil, cuando el dolor en el pecho era más intenso, Antonio llamó a todos sus hijos para una conversación. Dijo que quería dejar claros sus deseos sobre la continuidad de la hacienda y de los proyectos sociales. No estaba renunciando a la lucha, pero quería garantizar que todo lo que construyeron tendría continuidad independientemente de lo que sucediera. Miguel asumiría oficialmente la presidencia de la empresa familiar. Ana Clara coordinaría el área de salud de la fundación. Juan Pedro sería responsable de la innovación agrícola y la sostenibilidad ambiental. María Eduarda usaría su arte para divulgar las causas sociales de la familia. Esperanza daría continuidad al proyecto educativo. Cada hijo adoptivo también recibió responsabilidades específicas en los diferentes proyectos. Pero la mayor responsabilidad recaería en Elena. Ella sería la guardiana moral de todo lo que habían construido, la persona que garantizaría que los valores familiares no se perdieran con el paso de las generaciones. Era un peso enorme, pero ella lo aceptó con la dignidad que siempre la caracterizó. La Navidad de aquel año fue especialmente emocionante. Toda la familia extendida se reunió en la hacienda. Hijos, nueras, yernos, nietos
empleados de décadas, exalumnos que consideraban a Elena y Antonio como padres. Era como si todos supieran que aquella podría ser la última Navidad completa que pasarían juntos. Antonio hizo cuestión de participar en todas las tradiciones familiares, incluso contra las recomendaciones médicas. Ayudó a decorar el árbol, participó en la cena, distribuyó regalos a todos los niños. Viéndolo rodeado por más de 60 personas que lo amaban sinceramente, Elena pensó que pocos hombres podrían decir que habían vivido una vida tan plena y significativa. Al inicio del nuevo año, hubo una mejora temporal en el cuadro de Antonio. El cardiólogo dijo que a veces sucedía períodos de estabilización que permitían retomar algunas actividades. Elena sabía que podría ser el último período de relativa normalidad que tendrían juntos y decidió aprovecharlo al máximo. Hicieron viajes para visitar a todos sus hijos en sus lugares de trabajo, conociendo proyectos que habían desarrollado inspirados en la educación familiar. Fueron a la exposición de María Eduarda en Madrid, visitaron la unidad militar comandada por Marcos, acompañaron a Ana Clara en una de sus investigaciones en el interior. El viaje más emocionante fue a Sevilla, donde visitaron la Universidad Federal, que mantenía una alianza con la Fundación Elena Ferrer. Fueron recibidos como héroes por los estudiantes becarios que conocieron personalmente a la pareja responsable de sus oportunidades de estudio. Varios jóvenes contaron cómo sus vidas habían sido transformadas por las becas recibidas. Durante ese viaje, Elena recibió un homenaje inesperado. La universidad decidió crear la Cátedra Elena Ferrer de Educación Rural, un programa permanente de investigación sobre metodologías educativas para comunidades rurales. Era el reconocimiento académico de décadas de trabajo pionero en el área. Antonio se sintió más orgulloso de su esposa de lo que ella misma. Dijo que siempre supo que ella haría historia, que su trabajo sería estudiado por generaciones de educadores. Elena, característicamente modesta, dijo que solo había hecho lo que cualquier persona haría al encontrar niños necesitados de educación y amor. Cuando regresaron a la hacienda, Antonio insistió en hacer una última cabalgata por los campos. Elena intentó disuadirlo, preocupada por el esfuerzo físico, pero él dijo que necesitaba despedirse de la tierra que tanto amaba. Cabalgaron despacio por los huertos, por los pastos, por los lugares donde habían construido sus recuerdos más preciados. Se detuvieron en el centenario árbol de mango, donde se habían besado por primera vez. Antonio bajó del caballo con dificultad y se sentó en la misma hierba donde décadas atrás había descubierto que podría amar de nuevo. Elena se sentó a su lado, como aquella tarde lejana cuando compartieron sus dolores por primera vez. Antonio sostuvo su mano y dijo que si pudiera volver en el tiempo, haría todo exactamente igual. Cada momento de dolor, cada desafío enfrentado, cada niño acogido, todo valió la pena porque lo llevó a aquella vida extraordinaria a su lado. Elena respondió que él había hecho posibles todos sus sueños, que sin su amor como cimiento, ella nunca habría logrado ayudar a tantas personas. Se quedaron allí hasta el anochecer, en silencio la mayor parte del tiempo, solo tomados de las manos y contemplando la propiedad que se extendía ante ellos. Sabían que aquel era un momento especial, una especie de despedida anticipada de los lugares donde habían sido más felices de lo que jamás imaginaron posible. Cuando regresaron a casa, encontraron a la familia reunida en el porche. Alguien había corrido la voz de que habían salido a cabalgar y todos se preocuparon. Pero al ver a la pareja llegar de la mano, con expresiones serenas, comprendieron que habían presenciado un momento íntimo y sagrado. Esa noche, Antonio tuvo otro episodio cardíaco más grave. El médico fue llamado nuevamente y dijo francamente que el cuadro se estaba deteriorando rápidamente. Era cuestión de meses, quizás semanas. Elena recibió la noticia con la misma dignidad que siempre había demostrado ante las adversidades. Ella se preparó para enfrentar el período más difícil de su vida, ver a su gran amor partir gradualmente, pero estaba determinada a hacer de aquellos últimos momentos los más llenos de amor y significado posible.
Reorganizó nuevamente la rutina para que Antonio pudiera recibir visitas constantes de todos los que amaba. Durante las semanas siguientes, la hacienda se transformó en una especie de santuario donde personas de toda la región venían a rendir homenajes anticipados a Antonio. Exempleados, vecinos, autoridades, beneficiarios de los proyectos sociales, todos querían expresar gratitud por el hombre que había cambiado tantas vidas. Ana Clara consiguió permiso del trabajo para quedarse permanentemente en la hacienda. Juan Pedro canceló todos los viajes internacionales. María Eduarda trajo sus materiales de pintura y montó un taller en la habitación contigua a la de sus padres para estar siempre presente. Esperanza interrumpió la universidad temporalmente. Los hijos adoptivos se organizaron para que siempre hubiera al menos 2 de ellos en la hacienda. Era impresionante ver cómo aquella familia, creada a través del amor y no de la sangre, se unía en los momentos más importantes. Cada uno contribuía de acuerdo con sus posibilidades, pero todos estaban determinados a estar presentes. Elena coordinaba todo con la eficiencia que siempre la caracterizó, pero era visible el esfuerzo emocional que estaba haciendo. En las pocas horas en que Antonio dormía, ella permitía que las lágrimas corrieran libremente. Sabía que estaba perdiendo no solo a su marido, sino al compañero de una vida entera, al hombre que la había amado incondicionalmente y hecho posibles todos sus sueños. Una mañana serena de abril, cuando las primeras lluvias del otoño refrescaban la tierra seca de la Extremadura, Antonio partió en paz como había vivido en los últimos 28 años, rodeado de amor incondicional. Elena sostenía su mano cuando él susurró sus últimas palabras, agradeciéndole por haber transformado a un hombre muerto por dentro en el hombre más feliz del mundo. Sus ojos se cerraron con una sonrisa suave, como quien descansa después de una vida plenamente vivida. El velatorio en la Casa Grande duró 3 días, con personas llegando de toda Andalucía para rendir los últimos homenajes. Gobernadores, senadores, empresarios y académicos se mezclaban con colonos, exalumnos, niños acogidos y empleados de la hacienda. Todas aquellas personas habían sido tocadas de alguna forma por la generosidad y el carácter de Antonio Ferrer. Elena recibió las condolencias con la dignidad que siempre la caracterizó. Vestida de un sencillo negro, permaneció al lado del ataúd durante todo el velatorio, contando historias sobre su marido para quien quisiera escuchar. No se lamentaba de la pérdida, sino que celebraba los 28 años extraordinarios que tuvieron juntos. El cortejo fúnebre fue el más grande que Jerez de la Frontera jamás había presenciado. La procesión de coches se extendió por kilómetros y cientos de personas caminaron a pie hasta el cementerio municipal. En el momento del entierro, cuando el ataúd descendió a la tierra que Antonio tanto había amado, un coro espontáneo de voces entonó el himno nacional, tributo final al hombre que había dedicado su vida a construir una España mejor a través de su propia propiedad. En los meses que siguieron, Elena enfrentó el luto con la misma valentía que había demostrado en todas las otras crisis de su vida. Continuó viviendo en la Casa Grande, manteniendo las tradiciones familiares y supervisando los proyectos sociales que eran su razón de vivir. Los hijos se preocupaban de que ella estuviera forzando la normalidad, pero Elena explicaba que honrar la memoria de Antonio significaba continuar la obra que habían iniciado juntos. Miguel asumió definitivamente todos los negocios de la empresa, mostrando una madurez y competencia que habrían enorgullecido a su padre. Ana Clara coordinó la creación de un hospital rural en la hacienda, proyecto que Antonio había soñado realizar, pero no había tenido tiempo. Juan Pedro desarrolló nuevas técnicas agrícolas sostenibles que fueron bautizadas con el nombre de su padre. María Eduarda creó una serie de pinturas retratando la vida de Antonio, desde el joven viudo solitario hasta el patriarca, rodeado por decenas de hijos y nietos. La exposición Retratos del Amor recorrió toda España, tocando el corazón de miles de personas y recaudando recursos para la Fundación Elena Ferrer. Esperanza concluyó la Universidad de Pedagogía con brillantez y asumió oficialmente la dirección de la Escuela de la Hacienda. A los 22 años, demostraba la misma vocación natural para la enseñanza que Elena
había desarrollado décadas atrás. Era como si la antorcha educativa estuviera pasando naturalmente a la próxima generación. Los hijos adoptivos también rindieron sus homenajes personales. Carlitos creó un programa de becas agrícolas para jóvenes rurales necesitados. Marcos estableció un proyecto social militar en comunidades ribereñas. Paula escribió un libro didáctico sobre métodos educativos rurales basado en las enseñanzas de Elena. Rosa publicó la biografía completa de Antonio, que se convirtió en un bestseller nacional. Joaquín desarrolló sistemas de irrigación gratuitos para pequeños productores como tributo a su padre adoptivo. Isabel creó un programa de atención psicológica para familias rurales en crisis. Gabriela produjo un documental sobre la historia de la familia Ferrer que fue exhibido en cadena nacional y ganó varios premios de periodismo. En el primer aniversario de la partida de Antonio, Elena organizó una celebración de su vida en lugar de luto. Toda la familia se reunió en la hacienda para plantar un árbol de mango en el lugar exacto donde él y Elena se habían besado por primera vez. El árbol simbolizaría la continuidad del amor que ellos habían construido, algo que crecería y daría frutos por generaciones. Durante la ceremonia, Elena pronunció un discurso emocionante. Dijo que Antonio no se había ido realmente, porque seguía vivo en cada vida que habían tocado juntos, en cada niño que había aprendido a leer en la escuela de la hacienda, en cada joven que había recibido una beca de estudios, en cada familia que había sido ayudada en los momentos difíciles. A los 55 años, Elena aún tenía mucho que ofrecer. Se dedicó integralmente a los proyectos sociales, expandiendo la casa de acogida para atender el doble de niños. Creó un programa de capacitación profesional para madres solteras de la región. Estableció alianzas internacionales para investigaciones sobre desarrollo rural sostenible en regiones semiáridas. El reconocimiento por el trabajo social de Elena se multiplicó después de la partida de Antonio. Recibió títulos de doctora honoris causa de 3 universidades. Fue condecorada por el gobierno federal con la Orden del Mérito Social. Organizaciones internacionales la invitaban regularmente para conferencias sobre educación rural y desarrollo comunitario, pero la honra que más la emocionó fue simple y conmovedora. Los habitantes de Jerez de la Frontera se organizaron para rebautizar la escuela municipal, donde ella había enseñado décadas atrás. A partir de entonces, la institución se llamaría Escuela Municipal Profesora Elena Ferrer, homenaje a la mujer que había dedicado su vida a la educación de los niños de la Extremadura. 5 años después de la partida de Antonio, Elena recibió una visita que la sorprendió profundamente. Era una joven de 25 años que se presentó como nieta de uno de los primeros niños que Elena había alfabetizado. La muchacha acababa de graduarse en medicina y quería contar que su familia entera había logrado salir de la pobreza a través de la educación que había comenzado con su abuela aprendiendo a leer. Historias como esta se repetían constantemente. Exalumnos venían a presentar a sus hijos y nietos, contando cómo la educación recibida décadas atrás había cambiado el destino de familias enteras. Elena percibía que ella y Antonio habían plantado semillas que continuarían germinando por generaciones, creando un árbol genealógico de conocimiento y oportunidades. A los 60 años, Elena decidió escribir sus memorias, no por vanidad, sino para dejar registrada la historia de cómo 2 personas rechazadas y heridas habían logrado construir un legado de amor que trascendió sus propias vidas. El libro La maestra y el hacendado, una historia de amor y transformación, se convirtió en un fenómeno editorial nacional. El lanzamiento del libro ocurrió en la propia hacienda, con una fiesta que duró 3 días y reunió a más de 1000 personas. Era impresionante ver cuántas vidas habían sido tocadas por la historia de Elena y Antonio. Cada invitado tenía su propia experiencia para contar, cómo una beca de estudios había cambiado su destino, cómo un consejo en el momento justo había orientado una decisión importante, cómo el ejemplo de amor familiar los había inspirado. Durante la fiesta, Elena anunció la creación del Instituto Antonio y Elena Ferrer,
una organización que perpetuaría el trabajo social de la pareja a nivel nacional. El instituto ofrecería becas de estudio, financiaría proyectos de desarrollo rural sostenible y prestaría consultoría a comunidades necesitadas en todo el país. 10 años después de la partida de Antonio, la familia Ferrer había crecido exponencialmente. Había decenas de nietos y bisnietos esparcidos por España y por el mundo, pero todos mantenían una conexión emocional profunda con la hacienda donde todo comenzó. Las reuniones familiares de Navidad reunían a más de 300 personas, entre familia directa, agregados, empleados y amigos cercanos. Miguel se había convertido en uno de los empresarios rurales más respetados del país, siempre aplicando los principios de responsabilidad social que había aprendido de sus padres. Ana Clara dirigía un hospital de referencia en medicina tropical en la región semiárida. Juan Pedro era consultor internacional en agricultura sostenible. María Eduarda se había convertido en una de las artistas plásticas más reconocidas de España. Esperanza había seguido los pasos de Elena en la educación y dirigía una red de escuelas rurales que atendía todo el valle del Guadalquivir. Cada hijo adoptivo también había encontrado su camino de contribución social, multiplicando el bien que recibieron durante la infancia. En 2010, 15 años después de la partida de Antonio, Elena recibió la mayor honra de su vida. La Organización de las Naciones Unidas la nombró embajadora de buena voluntad para la educación rural, reconociendo oficialmente el trabajo pionero que había desarrollado durante décadas en la Extremadura española. La ceremonia tuvo lugar en Nueva York, con la presencia de autoridades mundiales, pero Elena hizo hincapié en que la verdadera celebración se realizara en la hacienda, donde todo había comenzado. Organizó una fiesta para 2.000 personas, incluyendo a todos los que se habían beneficiado de los proyectos sociales a lo largo de los años. Durante su discurso en la fiesta, Elena contó la historia completa de cómo una maestra rechazada encontró a un hacendado viudo y juntos construyeron un imperio de amor. Dijo que el secreto no estaba en la riqueza material, sino en la disposición de compartir lo que tenían con quien lo necesitaba. Que la familia no era cuestión de sangre, sino de corazón, que el amor verdadero siempre encontraba formas de multiplicarse. A los 70 años, Elena seguía activa y lúcida, supervisando personalmente todos los proyectos sociales. Se levantaba a las 5 de la mañana, visitaba la escuela, acompañaba a los niños de la casa de acogida, recibía a visitantes de todo el mundo que venían a conocer el trabajo de la hacienda. Su energía era fuente de admiración e inspiración para todos. La salud de Elena permaneció excelente hasta los 75 años, cuando comenzó a sentir los primeros signos de la edad avanzada. Aún así, se negaba a disminuir el ritmo de trabajo. Decía que tenía una promesa que cumplir con Antonio, continuar la obra que habían iniciado juntos hasta el último día de su vida. Una tarde de domingo, exactamente 40 años después del primer encuentro con Antonio, Elena estaba en el porche de la casa grande, observando a sus bisnietos jugar en el patio. La hacienda se extendía majestuosa a su alrededor. Miles de hectáreas cultivadas sosteniblemente, cientos de familias empleadas con dignidad, una escuela que era modelo para todo el país. Esperanza se acercó y se sentó al lado de su madre en la mecedora. Le preguntó en qué estaba pensando con aquella sonrisa suave. Elena respondió que estaba recordando el día en que subió aquellos escalones por primera vez para quejarse sobre niños que faltaban a clases. Si hubiera sabido que aquella discusión cambiaría no solo su vida, sino la vida de miles de personas, habría temblado de emoción. Esa noche, Elena durmió tranquilamente y no despertó más. Partió a los 78 años como había vivido, en paz, rodeada de amor, sabiendo que había cumplido su misión en la tierra. Su último suspiro fue una sonrisa, como si estuviera reencontrándose con Antonio después de una larga espera. El velatorio de Elena duró una semana, con personas llegando de todo el mundo para rendir los últimos homenajes. Presidentes, ministros, embajadores, pero también colonos, exalumnos,
niños acogidos y personas sencillas cuyas vidas habían sido tocadas por ella. Era imposible no llorar viendo tanto amor reunido en torno a una persona. El entierro tuvo lugar al lado de la tumba de Antonio, bajo la sombra del centenario árbol de mango, donde se habían besado por primera vez. En el momento en que el ataúd descendió a la tierra, algo mágico sucedió. Miles de mariposas coloridas aparecieron de la nada, volando en círculos sobre el cementerio antes de desaparecer en el horizonte. Los presentes lo interpretaron como una señal de que Elena y Antonio estaban finalmente reunidos. El testamento de Elena reveló que había dejado toda su herencia personal al Instituto Antonio y Elena Ferrer, garantizando que el trabajo social de la familia continuaría por generaciones. La hacienda quedó para que los hijos la administraran colectivamente, con la condición de que mantuvieran los proyectos sociales y la escuela funcionando permanentemente. Años después, la historia de Elena y Antonio seguía inspirando a personas en el mundo entero. Se escribieron libros, se produjeron películas, se realizaron investigaciones académicas sobre el modelo social que desarrollaron. La hacienda se convirtió en destino de turismo pedagógico, recibiendo visitantes interesados en conocer cómo dos personas transformaron el dolor personal en curación colectiva. La casa de acogida había atendido a más de 2.000 niños a lo largo de los años. La escuela de la hacienda había formado a decenas de miles de alumnos. La Fundación Elena Ferrer había distribuido miles de becas de estudio. El Instituto Antonio y Elena Ferrer apoyaba proyectos sociales en todo el país. Era imposible calcular cuántas vidas habían sido transformadas por el amor de la pareja. En el 50º aniversario de la muerte de Antonio, la familia organizó una celebración especial en la hacienda. Más de 5.000 personas asistieron, incluyendo descendientes de la familia, exbeneficiarios de los proyectos sociales y admiradores de la historia de la pareja. La fiesta duró 3 días, con presentaciones culturales, conferencias y exposiciones sobre el legado dejado. Durante la celebración, se inauguró el Museo Elena y Antonio Ferrer en la Casa Grande. El espacio preservaba objetos personales de la pareja, documentos históricos, fotografías y testimonios de personas que fueron impactadas por ellos. La sala principal exhibía el piano donde Antonio no podía tocar durante 8 años y que volvió a tener música cuando Elena llegó a su vida. La historia de Elena y Antonio demostró que no importa cómo comienza la vida, sino las elecciones que hacemos por el camino. Demostró que el rechazo puede ser transformado en acogida, que el dolor puede ser convertido en curación, que el amor verdadero siempre encuentra formas de multiplicarse infinitamente. 2 personas que llegaron al fondo del pozo de la soledad y el rechazo lograron construir un legado que trascendió sus propias vidas. No dejaron solo hijos biológicos, sino una familia de miles de personas que aprendieron de ellos que la familia se construye con amor, que la educación transforma destinos, que la generosidad multiplica la felicidad. La Hacienda Ferrer continuó siendo un ejemplo mundial de cómo las propiedades rurales pueden ser instrumentos de transformación social. La escuela permaneció formando líderes para el país. La casa de acogida siguió salvando niños abandonados. El instituto mantuvo el apoyo a proyectos sociales innovadores. Décadas después, cuando los bisnietos de Elena y Antonio caminaban por los pasillos de la Casa Grande, aún podían sentir la presencia amorosa de la pareja fundadora. En las paredes, fotografías contaban la historia de amor que desafió todas las convenciones sociales. En el piano del salón, partituras guardaban melodías que acunaron a generaciones de niños. La mayor lección que Elena y Antonio dejaron fue simple pero revolucionaria. El amor verdadero no es posesivo, es generativo. No se contenta con hacer felices a 2 personas, sino que busca constantemente formas de esparcir felicidad por el mundo. No se limita a los lazos de sangre, sino que abraza a todos los que necesitan una familia. No se agota con el tiempo, sino que se perpetúa a través de las vidas que toca. Cuando los visitantes preguntaban a los descendientes cuál era el secreto de la familia Ferrer, la respuesta era siempre la misma:
Nuestros bisabuelos nos enseñaron que el amor solo crece cuando se comparte, que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que plantamos, que el mayor patrimonio que podemos dejar no son bienes materiales, sino vidas transformadas. La historia de Elena y Antonio se convirtió en una leyenda viva en la Extremadura española, contada de generación en generación, adaptada para diferentes épocas, pero siempre manteniendo la esencia original. Dos personas heridas que se curaron mutuamente y usaron esa curación para transformar el mundo a su alrededor. Hoy, cuando jóvenes enamorados de Jerez de la Frontera quieren declarar amor eterno, llevan a sus amadas hasta el centenario árbol de mango donde Elena y Antonio se besaron por primera vez. Allí, bajo la sombra del árbol que fue testigo del nacimiento de una de las historias de amor más bellas jamás vividas, hacen promesas de construir juntos familias basadas en el amor, el respeto y la generosidad. La Hacienda Ferrer permanece como prueba viva de que los milagros suceden cuando dos personas deciden transformar sus cicatrices en sabiduría, sus pérdidas en ganancias, su soledad en familia para el mundo entero. Elena y Antonio demostraron que el verdadero final feliz no es vivieron felices para siempre, sino vivieron de forma que su felicidad se multiplicara eternamente. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Antonio haya tocado profundamente sus corazones. Este relato de amor, superación y transformación social nos enseña que todos tenemos el poder de cambiar no solo nuestras propias vidas, sino también la vida de quienes nos rodean. Si esta historia les emocionó, no olviden suscribirse al canal para recibir nuevas narrativas todos los días que hablan directamente al alma. Dejen en los comentarios de qué ciudad están viendo y cómo esta historia los inspiró a hacer una diferencia en sus comunidades. Ustedes son fundamentales para llevar estos mensajes de esperanza cada vez más lejos. Denle ese me gusta que nos motiva a seguir buscando historias que muestran lo mejor de la naturaleza humana. Hasta la próxima jornada emocional que compartiremos juntos.